Saludos chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexis Taveras, matrícula 215-1438. Estoy cursando la asignatura de Control Sistemas Automáticos con el ingeniero José Matías Solís. En esta ocasión vamos a responder al problema de modelados y función de transferencia. Como podemos ver, tenemos un circuito paralelo que cuenta con una resistencia, un capacitor 1, un capacitor 2, una bobina, así como una fuente de entrada y una fuente de salida. Vamos a trabajar en esta ocasión con nodos, un nodo A y un nodo B. Entonces, por esta parte aquí está la fuente de entrada, que circula una corriente, que es la corriente que afecta a la resistencia y al capacitor 1, así como la corriente 2 afecta al capacitor 2 y a la bobina, y así como la corriente 3 afecta a la fuente de salida. Entonces, quedaría como lo siguiente: la corriente 1, que es la que circula aquí, sería igual a la corriente de aquí más la de aquí. Corriente 2 más corriente 3. Entonces, sabiendo eso, vamos a sustituir las corrientes por sus componentes en elementos por el diagrama. Me explico. Una resistencia tiene una equivalencia en fórmula para esta corriente, al igual que estos elementos para estas dos corrientes. Entonces, con la tabla que ya conocemos, vamos a sustituir cada elemento del diagrama por su fórmula de la tabla. Entonces, decimos que voltaje total, o el de la fuente, menos el voltaje de aquí, porque se divide sobre la resistencia, porque corriente 1 es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿por qué voltaje de entrada menos el de A? Porque aquí se divide, hay una diferencia de potencial. Seguimos, corriente 2 más corriente 3. Quedaría aquí, sería el C1 derivada de A sobre dt más C2 derivada de la multiplicación de voltaje en A menos el voltaje en B sobre dt más 1 sobre L por la integral desde 0 hasta t de el voltaje en B por dt. Entonces, ¿qué sucede? Como el voltaje aquí es el voltaje A y este es el voltaje B, podemos deducir, deducir no, sino que es así, que el voltaje que pasa aquí en A es el voltaje de C1 y el voltaje que pasa aquí en B es igual que el de la bobina, que como está en paralelo con el voltaje de salida, será igual al de salida, que queda como lo siguiente: voltaje en A es igual al de C1 y voltaje en B es igual al de la bobina, que es igual al de salida porque está en paralelo. Entonces, conociendo que el voltaje en A es igual a esto y el voltaje en B es igual a esto, podemos sustituir aquí, que quedaría como lo siguiente: voltaje total menos el voltaje en C1 sobre la resistencia sería igual a C1 por la derivada de voltaje en C1 sobre dt más C2 por la derivada de voltaje en C1 menos el voltaje de salida sobre la derivada de t más 1 sobre L por la integral desde 0 hasta t del voltaje de salida por dt. Entonces, ya esta parte de aquí es el modelado. Ahora solo nos falta conocer la función de transferencia, que la hallaremos mediante la transformada de Laplace. Entonces, aplicando transformada de Laplace, quedaría como lo siguiente: el voltaje en función de S es menos el voltaje de C1 en función de S sobre la resistencia es igual a C1 de S, voltaje de C1 en función de S más C2 de S por voltaje de C1 en función de S menos el voltaje de salida en función de S más el voltaje de salida en función de S sobre S por L.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, queremos hallar la función de transferencia que es igual a la salida entre entrada. Entonces, aquí tenemos la entrada, pero está acompañada de dos variables más. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar esas variables. Empezamos ¿por quién? Por la R. En este caso, la R aquí está dividiendo, tenemos que pasarla hacia el otro lado, multiplicando, y multiplicará a cada término de esta ecuación. Quedaría como lo siguiente: se fue de aquí, pero multiplica cada término de este lado. Entonces, aquí tenemos que despejar aquí y pasarlo como está restando, pasarlo al otro lado sumando. Quedaría como lo siguiente. Entonces, también teníamos una multiplicación aquí que se resolvió aquí, que sería al voltaje en función de S es igual a la resistencia C1 de S por el voltaje de C1 en función de S más R C2 de S, voltaje de C1 en función de S, menos RC2 de S, el voltaje de salida en función de S, más R sobre SL por el voltaje de salida en función de S, más el voltaje de C1 en función de S. Entonces, en esta parte aquí ya encontramos el voltaje de salida. Ahora tenemos que hallar el voltaje de entrada. Pero antes de eso tenemos que aplicar un factor común para despejar los respectivos voltajes, que quedaría aquí. Aplicando un factor común, quedaría como lo siguiente. Aquí tenemos el voltaje de C1 en función de S y el voltaje de salida en función de S. Entonces, ya tenemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida, pero el voltaje de salida está acompañado de otras variables. Como está multiplicando aquí y lo queremos de este lado, va a pasar como dividiendo. Quedaría así: voltaje de entrada entre voltaje de salida es igual a esto. Pero ¿qué pasa? La función de transferencia no es entrada sobre salida, es salida sobre entrada, que no es correcto que quede así. Entonces, aplicando álgebra, decimos que vamos a hacer un despeje. Entonces, esta pasará arriba, esta pasará al otro lado multiplicando, y esta función de aquí se va a invertir, que quedaría como lo siguiente: el voltaje de salida en función de S es igual a voltaje de entrada sobre todo esto. Entonces, para terminar y encontrar el voltaje de salida entre el de entrada, decimos que como está multiplicando aquí por un 1, la vamos a pasar hacia el otro lado ya dividiendo, que quedaría el voltaje de salida en función de S sobre el voltaje de entrada en función de S es igual a 1 sobre todo eso. Y ya así encontramos la función de transferencia para ese circuito eléctrico.